Si te preguntas por qué TikTok es la aplicación con más tendencia del momento y a su vez está siendo investigada por ser un riesgo de seguridad nacional, en este video te voy a contar todo lo que envuelve a esta aplicación y los peligros que según los Estados Unidos esta representa. Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando subamos nuevo contenido y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos por todas las plataformas digitales. TikTok, la red social que conocemos por compartir videos de gente bailando, comedias, parodias y sobre todo videos cortos con sincronización de voz, es una aplicación manejada por la compañía china ByteDance, una empresa tecnológica dedicada desde sus inicios a crear plataformas de contenidos noticiosos llamada Toutiao y que luego crean la versión en inglés Top Buzz. Para entender un poco del éxito de esta aplicación en tan poco tiempo, debemos de saber su historia. En el 2014, dos emprendedores chinos tuvieron la iniciativa de crear una aplicación educativa en donde los usuarios podrían enseñar y o aprender diferentes temas en videos cortos de 3 a 5 minutos. Siendo esta una propuesta muy atractiva, los desarrolladores consiguieron el dinero para realizar la aplicación, pero lamentablemente no tuvieron éxito ya que no consiguieron el engagement con los usuarios y por consiguiente la única solución que vieron fue cambiar el foco de la aplicación, o sea, buscar una forma más atractiva para atraer gente y fue lógico con el entretenimiento. Conociendo el éxito de la industria musical en las redes sociales y la carencia de este nuevo concepto, decidieron crear una base de datos de música disponible para realizar estos videos cortos y así nace en agosto del 2014 Musical.ly. ¿Y por qué tenemos que mencionar a Musical.ly? Bueno, si estamos hablando de TikTok, la respuesta a esa pregunta viene a continuación. En septiembre del 2016, ByteDance lanza al mercado Douyin, una aplicación china con fundamentos muy parecidos a Musical.ly, pero una gran diferencia. En tan solo un año, Douyin superó el número de descarga en China con más de 100 millones de usuarios. Al parecer, esto puso en aprieto a los dueños de Musical.ly, ya que los usuarios chinos preferían la nueva aplicación que tenía de por sí mejor facilidad para editar los videos, una base de datos más amplia y sobre todo lo que nos gusta más, filtros que se podían aplicar a los videos. Ante este éxito de Douyin, ByteDance hace una propuesta muy tentativa para Musical.ly en $1.000 millones, compra que se consolidó en noviembre del 2017. Un año más tarde, las dos plataformas se unen formando lo que hoy conocemos como TikTok. A pesar del gran éxito de la aplicación preferida por los niños, TikTok también ha tenido sus problemas, y es que el 3 de julio del 2018, el gobierno de Indonesia prohibió el uso de TikTok, alegando de que esta aplicación promueve contenido inapropiado y blasfemia. Esta acción comprometió a la compañía de TikTok a dedicar 20 empleados a censurar estos contenidos y después, 8 días más tarde, el gobierno remueve la prohibición y todo el mundo en Indonesia pues volvió a la felicidad. Además, en noviembre del 2018 el gobierno de Bangladesh bloqueó la aplicación por completo y en enero del 2019 China aseguró someter a la justicia a los desarrolladores de aplicaciones como TikTok por el tipo de contenido que se comparte en esta plataforma. También en noviembre del 2019, la ciudad de California demanda a TikTok bajo el alegato de que la aplicación transfiere informaciones personales identificables a servidores localizados en China, propiedad de las compañías Tencent y Alibaba. En noviembre del mismo año, el senador de New York, Chuck Schumer, pidió que se hiciera una evaluación a los riesgos que representa utilizar TikTok como herramienta para reclutar
nuevas personas al Army. También el senador de Missouri, Josh Hawley, introdujo la misma fecha la Ley de Protección de Seguridad Nacional y Datos Personales para prohibir a todas las compañías asociadas con los Estados Unidos a transferir datos de ciudadanos americanos a China. En diciembre del 2019, el US Navy y US Army prohibieron el uso de TikTok en dispositivos de gobiernos asignados a esas entidades. Y también TikTok representa un peligro para los niños. Sí, así como lo oye. Pues el 27 de febrero del 2019, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos impuso una multa de $5.7 millones por colectar información de menores de 13 años, acto que se penaliza en los Estados Unidos por violar la Ley de Protección de Privacidad de Niños que están en el Internet. La solución a este problema fue tan solo de crear un modo para niños que no permiten a esos infantes subir videos, crear un perfil personal, enviar mensajes directos o comentar en los videos. Pero los niños pueden ver todos los videos sin ningún tipo de restricciones. Es más, para ver video en TikTok no es requerido crear un usuario, así que ellos simplemente pueden coger su teléfono, descargar la aplicación y sin ningún tipo de filtro pueden continuar viendo los contenidos. Bueno, y así como ustedes lo oyen, TikTok, con más de 1.9 mil millones de descargas, está siendo cuestionada por asuntos de seguridad nacional y de seguro te estás preguntando, ¿debería yo continuar utilizando esta aplicación o desinstalarla? Todo dependerá del nivel de importancia que le des a compartir tus datos con empresas como TikTok. Ahora, si tienes Instagram, Facebook, Twitter, ya esta información está siendo compartida con estas empresas. La única diferencia es que ellas pertenecen a los Estados Unidos y TikTok está regida por las leyes de China. Si para ti esto no representa ningún problema, entonces no debes de tener ningún temor. De lo contrario, mi recomendación es no instalar TikTok en tu dispositivo. ¿Crees tú que TikTok es solamente una aplicación de momento y que eventualmente desaparecerá? Déjanos saber en los comentarios debajo, aquí. Y no te olvides de darle like al video. Suscríbete al canal si no lo has hecho y comparte nuestro contenido con tus amigos para que así también disfruten de este tipo de contenido. Además, no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales @Genoma Digital y Vía Tecnológica, también en mis cuentas personales @Ingeniero Camilo. Gracias y hasta la próxima.